Muchas gracias, gracias. Es la primera vez que bajamos a la sala de prensa, así es que para nosotras es un gusto estar aquí con ustedes. Y primero que nada quiero agradecer la presencia de mis compañeras del Partido de Acción Nacional. Gracias por su sororidad, por su hermandad y por su acompañamiento, porque este tipo de temas que abordaremos con ustedes hoy no es solamente un tema de mujeres, sino es un tema de la sociedad en su conjunto y de cómo entendemos este país a propósito de la complementariedad entre hombres y mujeres. La convocatoria de hoy obedece al evidente retroceso del que los derechos de las mujeres en Chiapas están viviendo. Me refiero al caso específico de las 27 diputadas locales electas y 25 regidoras electas por el principio de representación proporcional que han sido presuntamente obligadas a presentar su renuncia y como consecuencia que un hombre ocupe un cargo. Es necesario que se alce la voz en estas instancias gubernamentales, prioritariamente en esta representación nacional del Senado de la República, ya que necesitamos visibilizar lo que está pasando en este estado. Como saben, el 15 de septiembre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas dará la asignación de cargos locales de representación proporcional, entre ellos a diputados y diputadas, regidores y regidoras. Por ello es importante que quienes tenemos un micrófono alcemos la voz sobre lo que está pasando. En el Partido Acción Nacional hemos luchado históricamente por eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres que violente los derechos de aquellas que participan en la política en México. No podemos permitir ya más Juanitas 2018, pues este hecho representa un retroceso al andamiaje legal que hemos construido para fortalecer a las mujeres, y quienes detentan el poder en Chiapas deben entender que el país ya cambió y hoy las mujeres de todo el país estamos para defender a las chiapanecas. Por ello, el día de hoy presentaremos un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Esperemos que el Pleno reconozca este tema trascendente, primero para que ejerza el Instituto Nacional Electoral su facultad de atracción por la trascendencia de los hechos, que no solamente se quede en la discusión local. Segundo, que el INE inicie los procedimientos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género en contra de las mujeres. También pedimos realizar nuevos comicios por prácticas de simulación, es decir, si efectivamente se ha hecho una violación a la ley y una violación a los derechos políticos de las chiapanecas, es necesario, por supuesto, que entonces se repitan los comicios. Y por último, en caso de, una vez hecha la investigación correspondiente, si es demostrado que ha habido violación a los derechos de las mujeres, a los derechos políticos de las mujeres en Chiapas, se retire el registro como partido político al Partido Verde Ecologista, porque esta no es la primera vez y es evidente que hay graves y sistemáticas violaciones a la ley. Nosotras creemos que es necesario alzar la voz y por ello hoy agradezco a la senadora Xochitl Gálvez, que ella junto conmigo ha iniciado este punto de acuerdo y después todas nuestras compañeras y por cierto nuestros compañeros de manera solidaria y entendiendo la alta preocupación que está pasando en este tema, vamos a poner a consideración. Le pediré a la senadora Xochitl que pueda tomar uso de la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todas mis compañeras. Gran parte de estas mujeres que han renunciado son indígenas. Yo hacía un recuento de cuando viví en mi pueblo, pues la verdad es que no teníamos derecho ni a hablar, ni a opinar y nos escondíamos atrás del rebozo. Los procesos de cambio no son tan sencillos en las comunidades indígenas y a mí lo que más me preocupa es que esto no es nuevo. Esto sucedió claramente en el 2015. Está el caso de la alcaldesa de Bochil, que fue sustituida por su esposo, el síndico, y tuvo que ser el Tribunal Superior de la Federación el que le devolviera la presidencia municipal. ¿Por qué? Porque hay una simulación. Los que van son los hombres y meten a la esposa para cumplir la cuota de género. Y cuando la esposa llegó, ellos toman el cargo, la chequera y empiezan a mandar.
Nomás que la alcaldesa de Bochil no se dejó y ganó en tribunales. Y está otro caso de una regidora en Amatenango, otra alcaldesa en Amatenango, que se llama Margarita López y fue electa en 2015 y no ha podido ejercer el cargo porque su esposo Domingo Díaz Cruz es quien desempeña el cargo. Tuvo que salir de Amatenango producto de una gran violencia contra ella. O sea, este es un tema realmente delicado porque hay una profunda simulación. O sea, ponen a las mujeres, muchas veces ni quieren, eso hay que decirlo, por eso el miedo, pero dice el marido, tú no te preocupes, vas a ser tú y luego quedo yo. Luego hay otras mujeres a las que les engañan y les hacen creer que se perdió. Entonces nosotros creemos que esto no debe quedar nada más en un punto de acuerdo. Tenemos que ir a Chiapas, y vamos a ir varias de nosotras, a hacer todo un trabajo político de derechos de las mujeres y también hay que trabajar con el gobierno el empoderamiento de las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, porque tienen mucho temor, se dejan influenciar muy fácilmente y creo que para que esto deje de suceder se tiene que hacer un trabajo previo, 3 años antes, para que aquellas mujeres que tienen liderazgo puedan tomar estos cargos de elección popular y ejercerlos. Y luego viene un tema, hay que acompañarlas. Todos vimos el caso de la alcaldesa de Ochuc, que bueno, ahí le dejó el marido y el cargo al esposo, pero hay otros estados donde esto ha pasado también. Pero en ese caso se le impidió ejercer su cargo y fue encerrada, encadenada. Entonces también pedimos que el gobierno acompañe a estas mujeres que hoy van a regresar con mucho miedo a ejercer sus cargos, porque si no, el resultado va a volver a ser el que ya conocemos. Muchas gracias. Sí, senadoras, les pregunta Rubén, desde su lugar, Rubén Feital, de Canal 11. Buenas tardes, senadoras. Sobre el tema del presunto desvío de recursos de Rosario Robles, ¿cuál es su posición de ustedes? Bueno, aquí sí puedo decir groserías o no, ¿no, verdad? Son chingaderas. Eso es lo que quería decir en el pleno, pero no lo pude decir por respeto al pleno. No se vale que el dinero de los pobres vaya a dar en efectivo. Por cierto, en Sócrates 128 llegaron más de 400 millones y seguro que había hambre, pero hambre de robar en Polanco. Llegó en Polanco ese dinero. Entonces, creo que se tiene que investigar a fondo, porque mientras se le redujo el presupuesto a la Comisión de Pueblos Indígenas en más de 5,000 millones, por otro lado, el dinero pues se robaba. Tenemos otra pregunta, Carlos Guzmán, de Debate MX. Mira, yo estuve en la CDI impulsando un programa que se llamó Casa de la Mujer Indígena, justamente donde había una ayuda de todo tipo, médica, legal, de empoderamiento, de que se sintieran seguras. La Universidad Intercultural de Chiapas es muy importante, pero también se ha abandonado presupuestalmente. O sea, hay una gran cantidad de mujeres que han egresado. Hay que empezar a localizar esos cuadros, hay que animarlas a que participen en política y yo creo que hay muchas mujeres que estarían ávidas, pero hay que hacer un trabajo allá en Chiapas, por eso es importante que vayamos y que trabajemos con organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, que por cierto están muy involucradas en este momento con lo que está pasando, y hacer un trabajo de 3 años para que dentro de 3 años no haya estas consecuencias y acompañar a las actuales alcaldesas. Josefina tiene una idea que me parece muy importante, que es como tutelar, acompañar, amadrinar, nosotras, a lo mejor alguna alcaldesa. No sé si quieras comentar tu tema. Muy buenas tardes, agradecer a todos ustedes que nos den este acompañamiento y nos puedan ayudar a replicar estas propuestas, este punto de acuerdo. Y realmente lo que está en el fondo es una violación a la ley y es también una violencia política contra las mujeres. Y vemos, como ya se ha dicho aquí, que es de manera sistemática. Entonces, una propuesta que queremos hacer de cara a estas mujeres y a las organizaciones de la sociedad civil y también frente a las autoridades electorales, es como damos un acompañamiento permanente
para que ellas tengan mucho más certeza, no solamente en el conocimiento propio de sus derechos y del marco de la legalidad, sino también, como bien lo señalaba tanto la senadora Kenia como la senadora Xóchitl Gálvez, que se sientan mejor acompañadas y seamos un grupo más fuerte. Creo que eso es algo que tenemos que empezar a hacer, no solamente entre mujeres y mujeres, en principio así estamos en esa disposición, pero no es un tema exclusivo de las mujeres. Es una violentación y es una práctica que lastima profundamente a la democracia y que lo más grave de todo es la impunidad con que se sigue llevando a cabo. Entonces vamos a estar próximamente en Chiapas y vamos a estar no solamente en una visita esporádica, sino queremos hacer un trabajo de acompañamiento permanente, si así nos los permiten también. Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Buenas tardes, senadoras. Mi pregunta es, ¿no son los mismos dirigentes de los partidos los que están haciendo toda esa trampa, asusando a las mujeres para dar a los hombres, y no son ustedes quienes deben de hablar con los dirigentes de sus partidos o de esos partidos que están minimizando la labor política? Porque esto, entre el machismo que existe más en el sureste del país, sumado a los intereses pues de diferentes fracciones políticas, ¿no son ellos los verdaderos culpables de esto que está pasando? A ver, vamos a contestar las dos. Por eso, en nuestro punto de acuerdo, y creo que va a haber dos puntos de acuerdo y vamos a ver si hay valentía en este Senado, estamos planteando que se le quite el registro del verde de comprobarse que actuaron de manera indebida. A nivel local tendrían que el Congreso hacer este reclamo, pero aquí mi amiga Kenia, que es más brava, les va a contar. A ver, me parece que es elemental lo que has dicho. Para que haya equidad, para que haya paridad es numérica, es 50-50. Equidad o igualdad es, digamos, equilibrio de derechos entre los hombres y las mujeres. Para que eso exista, desafortunadamente lo primero que se ha necesitado a nivel social es que haya una ley que los obligue. Y esa ley ya existe. Pero ahora estos señores han buscado el recoveco legal, yo diría perverso, de hacer que renuncien las mujeres de la lista plurinominal para lograr asignar las diputaciones a hombres. Lo primero que deberíamos de entender todos y todas es que quienes detentan el poder en Chiapas deben reconocer que no son dueños de Chiapas, que Chiapas no es un feudo, que evidentemente hay derechos para mujeres y para hombres y que hoy lo que sucede en Chiapas lo sabemos todas y todos en México y en el mundo. Que esta necesidad de que haya equilibrios entre mujeres y hombres no es algo que nos hayan dado como concesión graciosa, nos lo hemos ganado las mujeres a través de muchas luchas. Hace apenas medio siglo votamos. Yo lo que diría a todos los que detentan el poder en los partidos y en los grupos de poder en Chiapas es que entiendan que las mujeres también tienen derecho a ocupar una curul o a ser regidoras, el mismo derecho que tienen los hombres, y que no pueden ser violentadas simple y sencillamente porque la Constitución lo establece y porque ellos lo primero que deberían de hacer respetar y de respetar es la Constitución. Una pregunta nada más, ¿qué garantías le ofrecen a estas mujeres en su seguridad y en su integridad física? ¿Qué garantías van a ofrecerle y qué petición le dan al gobernador o al gobierno federal? Pues justamente ese es el planteamiento que yo hice. Como ya vimos la historia de lo que pasó en 2015 a 2018 y la cantidad de alcaldesas indígenas que han sido violentadas y que pareciera que hay complicidad del gobierno estatal porque no se castiga a los síndicos hombres que ejercen una presión dizque por usos y costumbres, que además los conozco perfectamente, pues hay que castigar porque los usos y costumbres no pueden violar los derechos humanos de las mujeres. Así es que ni se escuden en ese tema los síndicos y eso es lo que tenemos que ir a hacer valer en Chiapas. El gobierno tiene que aplicar la ley cuando un síndico o alguien violente físicamente a una mujer y por eso tienen miedo. Entonces creo que lo que sigue es un acompañamiento del gobierno estatal a que estas mujeres puedan realmente ejercer sus cargos y no escudarse en los famosos usos y costumbres. Gracias. Me gustaría solo responder a su pregunta
coincidiendo totalmente en que hay que hacer un llamado y una exigencia enérgica a los líderes de los partidos que están evidentemente actuando en consecuencia y con complicidad, si no sería imposible explicar esta violación a los derechos y también esta práctica sistemática, y también a las autoridades electorales. Nos tenemos que acompañar junto con las organizaciones de la sociedad civil y el propio liderazgo y la fuerza de las mujeres. Y a la preocupación o a la pregunta que también hace usted en cuanto a cómo garantizar su seguridad, por supuesto vamos a exigir esta seguridad, pero nosotras también, en la medida de nuestra posibilidad y responsabilidad, a darle visibilidad a cada una de estas mujeres. Evidentemente, así lo queremos advertir, será mucho más difícil y costoso cualquier agresión para ellas. Como sea, estaremos muy vigilantes y estaremos pidiendo ayuda, porque esta es una tarea en la que nos tenemos que acompañar aquellos que creemos en la democracia, y como decía una de las senadoras, no es un favor, no es una canonjía, no es una concesión. Hace rato escuchábamos a alguien que decía, es que ya les vamos a dar. No, por eso está el marco de la ley. No requerimos que alguien venga caprichosamente a dar o a otorgar un derecho que se ha ganado y que se ganó en las urnas o se ganó en una boleta o en una decisión apegada a derecho. Muchas gracias, senadora. La última pregunta es de Alfredo Flores, de News México. Ponte en medio. Malagüeyes. A ver, me parece que es importantísima la pregunta. Nosotros hoy estamos proponiendo un punto de acuerdo de urgente resolución. Así es que vamos a ver si la mayoría de Morena es suficientemente sensible para acompañar un punto de acuerdo en estos términos. Segundo, si no lo fuera así, me parece que es evidente que le estaría dando la espalda a las mujeres, no solo en Chiapas, sino a las mujeres en México, y estaría priorizando sus acuerdos políticos. Ojalá y eso no pase. Esperemos, una vez que se presente en el Pleno, ya sea hoy, en la tarde o cuando tengamos en la lista la posibilidad de abordar este tema, ya veremos cómo actúa o reacciona el partido que tiene la mayoría en el Senado, y yo espero, por el bien de México, por el bien de las instituciones y sobre todo por el bien de las chiapanecas, que sean consecuentes y acompañen este punto de acuerdo. Quiero responder a su segunda pregunta. Por capacidad, por talento, por credibilidad, por trayectoria, por esfuerzo, por compromiso, por experiencia. Hace mucho tiempo tenemos muchas mujeres en este país preparadas para ocupar los más altos cargos de decisión, no solamente en la vida política, sino en cualquier otra agenda de la vida del país. Y espero haber contribuido en lo que a mí respecta en mi campaña a la presidencia en el año 2012, a que nunca más se vuelva a preguntar o se acepte esta pregunta, que a mí me hicieron todos los días de mi campaña sin falta. Si estaba México preparado para una mujer presidenta. Y nunca escuché que se le hicieran a un hombre. Ni he escuchado que se la hagan para ningún cargo de responsabilidad en ninguna área o ninguna agenda de la vida de nuestro país. Así que yo llegué a la conclusión que más que una pregunta, se llega a convertir en una descalificación de entrada a la trayectoria y al trabajo y al esfuerzo. Creo que hace mucho tiempo estamos preparados y ahora falta resolver que los partidos también, o muchos partidos así lo crean, y que también los ciudadanos lo demostremos en las urnas. A ver, un comentario adicional. A mí lo que me hicieron en Hidalgo fue decir que cómo iban a permitir que una mujer los mandara asusando al machismo.
Y yo dije, ¿y cómo han permitido que tanto tarugo, rata, imbécil los haya mandado? Esa es mi pregunta que le dejé a los hidalguenses. Sería todo. Muchísimas gracias.